Está con nosotros Gustavo Muñoz del Grupo Multisectorial. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros. También está Alfredo Mondragón, él es representante electo del Pacto Histórico. Alfredo, muchas gracias. Y está también Edgar Campos, él es analista y abogado con el que hemos compartido muchísimas conversaciones a lo largo de esta etapa electoral. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es, Alfredo, ¿qué le espera a Colombia en los próximos 4 años y por qué se habla de incertidumbre y de dudas de lo que pueda ocurrir en el país? Bueno, hola. Pues digamos que eso está muy atravesado por todo el debate que tiene que ver con el debate o la tensión electoral. Yo creo que ahora que ha pasado la tensión electoral, se disminuye, nos empiezan a relativizar, digamos, una especie de preocupaciones. Porque si algo habían empezado a decir algunas organizaciones internacionales, incluso referencias o calificadoras en materia de riesgo económico, habían manifestado que con Rodolfo Hernández había la mayor preocupación e incertidumbre económica. Yo lo que creo que lo que le espera al país, y lo planteó Gustavo Petro ayer, es un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo nacional, no solamente para que gobernemos quienes estuvimos en la campaña de Gustavo Petro, sino un acuerdo nacional para que el país pueda integrarse y superar esas formas de relacionamiento que han estado dominadas por la vía del miedo, por la vía de la exclusión, por la vía de la venganza. Gustavo, desde el grupo multisectorial, usted representando a algunos empresarios, ¿cómo sienten la llegada del pacto histórico al poder durante los próximos años? ¿Qué expectativas tienen relacionado un poco lo que hablábamos ahora con Alfredo, digamos, con esas implicaciones, esos rumores que se han suscitado desde diferentes sectores? ¿Qué esperan los empresarios del Valle del Cauca? Pues primero esperamos más certidumbre. Yo creo que dieron la palabra incertidumbre por cómo se dio el debate, toda esa confrontación. Sí hubo un cambio, los dos líderes que llegaron pues están proponiendo un cambio con incertidumbre. Muchos, ¿qué voy a hacer? Pero la incertidumbre desde el sector productivo es cómo lo vamos a hacer, cómo van a salir los recursos. Yo creo que estamos a la expectativa del equipo de gobierno que va a acompañar al presidente electo, porque esto va a dar muchas indicaciones hacia dónde va el país, cómo tener más inclusión desde el sector social y desde el sector productivo con la micro, pequeña y mediana empresa. La región pacífica está muy golpeada por el tema de seguridad, conflicto y desplazamientos. Y si nosotros vemos, a pesar de que hubo casi un empate técnico, fueron como 3 puntos y algo de diferencia. El país está dividido en ese cambio, pero vemos como la costa atlántica y la costa pacífica coloca una mayoría de votos, y ahí es donde vemos cómo está la pobreza y la brecha social más abierta. Entonces, ahí sí necesitamos recomponer esa brecha social y que haya más inclusión, y estamos esperando desde el sector productivo y la micro y pequeña empresa cómo la industria nacional y la producción nacional tienen más protagonismo para generar más empleo. Abogado Edgar Campos, para, digamos, reducir esa incertidumbre de la que estamos hablando, ¿qué debe hacer el nuevo presidente? Ya debe de pronto empezar a dar a conocer cuáles serían sus primeras posturas, sus primeros 100 días de gobierno, quiénes serían los ministros, qué puede dar esa tranquilidad a los colombianos, inclusive que no votaron por él, porque estamos hablando de casi la mitad de las personas que lo hicieron. Armando, muy buenas tardes, y buenas tardes a todos los televidentes de Telepacífico Noticias. Creo que el primer mensaje que se tiene que enviar para calmar los mercados es la elección del ministro de Hacienda. De hecho, algunos analistas hoy, BBC Mundo, El País de España, etcétera, han hablado de la volatilidad del dólar. Ese es un tema que no depende exclusivamente de Gustavo Petro hoy en día. Los Estados Unidos está experimentando una de las recesiones más altas en los últimos 40 años. Sin embargo, se prevé que el nombramiento de un buen ministro de Hacienda calmará muchísimo los mercados. Es muy posible que el martes, hoy es festivo en los Estados Unidos, así como lo es en Colombia, es posible que mañana martes el dólar aparezca con una alza, algunos creen un poco más de 200, 300 pesos, pero que en los próximos días se vaya, digamos, estabilizando. Pero el primer mensaje
de Gustavo Petro para calmar los mercados debe ser el nombramiento del ministro de Defensa, de Hacienda, lo que va a permitir conocer un poco cómo va a ser precisamente esa política económica del nuevo gobierno. Alfredo, usted que fue protagonista, ya para dejarlo ir, precisamente en el estallido social, los jóvenes vivieron la pasión política en estos últimos años, seguramente influyeron mucho en la elección de Gustavo Petro, y ahora se convierten en los mayores veedores de este gobierno, del próximo gobierno que el 7 de agosto. ¿Cuál debe ser la postura y la función de los jóvenes colombianos a partir de este año, a partir del 7 de agosto? Bueno, primero como decir y darle un saludo a los jóvenes y a las mujeres. Creo que fueron determinantes para sumarse a este gran torrente que nos permitió tener la victoria. Eso nos pone a nosotros una responsabilidad, tanto de materializar lo más pronto posible algunas reformas y algunas medidas que le permitan a los jóvenes mostrar que efectivamente vamos hacia un cambio, pero también es una responsabilidad frente a la ciudadanía en general y particularmente a los jóvenes de cómo acompañar un gobierno que va a tener seguramente por sectores que se queden un poco en la inercia del impedimento de dinámicas, pues acompañar por la vía democrática, pacífica, pero profundamente participativa las transformaciones que vienen. Así que los jóvenes y las mujeres van a ser no solamente veedores, sino protagonistas en estos procesos de reforma de derechos sociales, porque vamos para una transición pacífica en Colombia. Bueno, Alfredo, lo dejamos viajar. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo sigo aquí con los otros dos invitados. Gustavo, precisamente, mire, es que ese tema de las especulaciones, lo que estaba hablando ahora del dólar, digamos, ha generado esa incertidumbre. Somos repetitivos con eso, lo sé, pero uno ve en redes sociales de personas que están dispuestas ya inclusive a abandonar el país, que piensan cerrar sus negocios, que están vendiendo en este momento sus inmuebles. ¿Cuál es el mensaje para esas personas que están tomando decisiones drásticas y que esperaban simplemente conocer el resultado que ya conocimos ayer? ¿Cuál debe ser el futuro? ¿Qué deben hacer? ¿Cuáles son como esas recomendaciones, sobre todo para esos emprendedores y empresarios que en este momento tienen su vida definida aquí en Cali, en el Valle del Cauca? Sí, no, yo creo que lo primero es tener calma. Como Gustavo Petro es un presidente electo que se posesiona en agosto 7 y, como lo decíamos en el programa, hay que esperar cuáles van a ser los titulares de esa cartera. Eso nos va a dar un poquito hacia dónde va el camino y comenzar a mirar en ese empalme que va a ser el equipo de gobierno actual con el equipo de gobierno de Gustavo Petro, cómo van siendo esos mensajes del equipo de gobierno que va a acompañar a Gustavo Petro, a ver si esas promesas de campaña, si esos que van teniendo forma en el cómo, si esa alianza que habló Gustavo Petro se va a dar en realidad, si esa inclusión de todos los sectores sociales y económicos se van a convertir en mesas donde se puedan llevar propuestas y llegar a consensos. Abogado, ya se ha empezado también a especular sobre el nuevo gabinete de Gustavo Petro. Se conocen incluso nombres como el de Alejandro Gaviria, que fue ministro de Hacienda del presidente Juan Manuel Santos, del ministro de Salud del presidente Juan Manuel Santos, también de Rudolf Holmes, se habla de Mabel Lara. Bueno, digamos que dentro de esos nombres hay caras antiguas de la política y caras nuevas. La gente ha esperado un cambio. Yo no creería que lo que quiere precisamente ese cambio también es que esté rodeado de gente nueva. ¿Qué tan positivo y qué tan negativo es que lleguen personas que han estado en otros gobiernos a este gobierno nuevo? Armando y televidentes, volvemos al tema económico. Rudolf Holmes, por ejemplo, fue parte del equipo económico, si mal no recuerdo, del presidente César Gaviria Trujillo por allá en los años 90. Es uno de los grandes economistas y teóricos del país. Si él estuviera postulado como ministro, pues pienso que sería un mensaje interesante, pero pensemos que no lo fuera, pero hace parte del equipo económico del cual se ha rodeado el presidente electo Gustavo Petro. En ese orden de ideas, pues en este momento, y eso es muy de Colombia, empieza un gran sonajero de candidatos. Que este podría ser el de defensa, que este podría ser el de Hacienda, etcétera. Pues apenas llevamos menos de 24 horas de la elección presidencial. Entonces yo creo que el presidente electo pues va a hacer ese ajuste económico. Es muy importante tener en cuenta, Armando y televidentes, que uno es el Gustavo Petro previo a la primera vuelta y otro es el Gustavo Petro días antes de la primera vuelta y el de la segunda vuelta. Su discurso cambió
se tornó un poco más de centro, ya habló técnicamente, lo dijo ayer en su discurso de victoria en Bogotá, que no iba a expropiar, habló de una especie de capitalismo en el sentido en donde la empresa va a tener un sitial de importancia dentro de su mandato, y esos son mensajes que buscan calmar un poco esa incertidumbre de los colombianos. En ese orden de ideas, dependiendo de cómo se rodee él, de quiénes sean los miembros de su gabinete, pues vamos a entender más o menos para dónde va esta nueva Colombia con esta elección. Y recordemos algo, siempre los presidentes nos trazan su hoja de ruta el 7 de agosto. Cuando están tomando las riendas del país, su discurso de posesión es el que nos indica básicamente a dónde irán y nos va a permitir prever cuál va a ser, digamos, el comportamiento que tendremos en los próximos meses. Pues, abogado Gustavo, muchísimas gracias por esta conversación. Tiene usted razón, no llevamos ni 24 horas con Francia Márquez y Gustavo Petro como nuevos presidente y vicepresidente electos. Hay mucha tela por cortar. Sin embargo, era importante para nosotros conocer, digamos, las opiniones de algunos sectores. Quiero decirles que invitamos a esta conversación a representantes del Centro Democrático, que suponemos, como ya lo han dicho muchos, harán parte de la oposición a partir del 7 de agosto, pero ninguno de los del Valle del Cauca pudo acompañarnos por múltiples circunstancias. Seguiremos conversando y sobre todo analizando lo que vaya sucediendo, quiénes son los nombres del nuevo gabinete y por supuesto lo que nos interesa a nosotros en esta región del Pacífico colombiano, que además va a tener vicepresidenta a partir del 7 de agosto. Gracias a ambos. Gracias, Armando. Gracias, Edgar. Muchas gracias. Seguimos con más información en Telepacífico Noticias.